Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Como todas las mañanas estamos aquí con ustedes en esta mañana y siempre empezando un mes, el mes de marzo, 1 de marzo del año 2022. Les saludo con mucho cariño en este martes, empezando un nuevo tramo de este año que nos ha cargado de sorpresas, muchas de ellas desafortunadas, muchas de ellas verdaderamente fuera de lugar, muchas de ellas pues lo que menos deseábamos, ¿no? Una guerra, y esta se nos presenta así de cara. Les saludamos en esta mañana como siempre y con mucho cariño, transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Amazon, en Deezer, en Google, en Apple, en iHeartRadio, en Spotify, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en toda la República Mexicana, que contra viento y marea estamos transmitiendo a través de la radio y de la televisión. Hoy es martes 1 y tenemos hay mucha información, van a tener que tenerme mucha paciencia y les pido que nos concentremos porque hay mucho que decir esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Ucrania. La crisis con Occidente. Pues empezamos por decir que hubo una muy seria, muy fuerte llamada telefónica entre Vladimir Putin y Emmanuel Macron. Y Vladimir Putin exigía para Francia el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la desmilitarización de Ucrania como condiciones para terminar la guerra, según informa enfático el Kremlin en un comunicado. Putin subrayó que la solución del conflicto es posible solo si los intereses de seguridad legítimos de Rusia son tomados en cuenta como una precondición indiscutible. Por su parte, el Palacio del Elíseo comunicó que Macron reiteró a Putin la demanda internacional de detener la ofensiva en contra de Ucrania, cese del fuego en contra de infraestructuras civiles mientras duran las conversaciones con Ucrania, y Macron aseguró que Putin aceptó esto último, pero en el estricto sentido esto no es así, no está resultando así. Concluyeron las conversaciones entre Rusia y Ucrania en Bielorrusia a través de 2 delegaciones. Estas regresaron a sus respectivas capitales para consultas. Acordaron una segunda ronda de negociaciones que tendrán lugar pronto en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, según dice Vladimir Medinsky, negociador ruso. El Vaticano ofreció sus servicios y los del Papa Francisco para poner fin a la guerra en Ucrania. El cardenal Pietro Parolin, segundo funcionario de mayor rango en la Santa Sede, dijo que hay aún espacio para el diálogo. El Papa Francisco hizo un apasionado llamado a favor de los corredores humanitarios. Chi fa la guerra dimentica l'umanità, non parte dalla gente, non guarda alla vita concreta delle persone, ma mette davanti a tutto interessi da parte di potere. Si affida alla logica diabolica e perversa delle armi, che è la più lontana dalla volontà di Dio, per i quali è urgente aprire corridoi umanitari e che vanno accolti. Tacciano le armi. Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza, e che in ogni conflitto la gente comune è la vera vittima, che paga sulla propria pelle le follie della guerra. Sí, dice, quien hace la guerra olvida a la humanidad, no parte de la gente, no mira la vida concreta de las personas, sino que antepone todo a los intereses de parte y del poder. Confía en la lógica diabólica y perversa de las armas, que es lo más alejado de la voluntad de Dios. Es urgente abrir corredores humanitarios. Estos deben de ser acogidos, que callen las armas. Dios está con los operadores de la paz, no con quienes emplean la violencia. Es la gente común la verdadera víctima que paga sobre la propia piel las locuras de la guerra, dice el Papa enfático. El viernes el Papa, en una medida extraordinaria, ¿saben qué hizo? Se bajó de la camerata pontificia
y se dirigió hacia la embajada de Rusia en la Santa Sede. Fue a ver al embajador y le ofreció, estoy aquí para interceder por la paz, dime qué hago y yo lo haré, habla con tu presidente. Estados Unidos ordenó a 12 miembros de la misión diplomática rusa ante la ONU que abandonen los Estados Unidos antes de fines del mes de marzo, mientras crecen las tensiones por la invasión moscovita a Ucrania, según revela Vasily Nebensia, embajador ruso ante las Naciones Unidas. Just received information that the U.S. Authorities have undertaken another hostile action against the Russian mission to the United States, to the United Nations, grossly violating their commitments on the host country agreement that they undertook, telling us that they are announcing 12 people from the personnel of the Russian mission, persona non grata. Dice, 12 personas dentro de la embajada rusa en los Estados Unidos han sido declaradas personas non gratas. Y esto lo acabo de recibir, es una actitud hostil de los Estados Unidos hacia las autoridades diplomáticas de Rusia. De acuerdo con reportes de The New York Times, Washington decidió expulsar a los diplomáticos rusos por considerarlos una amenaza en contra de la seguridad nacional. Si Ucrania no sobrevive, tampoco sobrevivirá la democracia. Este es un llamado que hace Sergiy Kryslista, que es representante de Kiev ante las Naciones Unidas en la Asamblea General convocada por el Consejo de Seguridad. If Ukraine does not survive, international peace will not survive. If Ukraine does not survive, the United Nations will not survive. Have no illusions. If Ukraine does not survive, we cannot be surprised if democracy fails next. Now we can save Ukraine, save the United Nations, save democracy, and defend the values we believe in, and that Ukrainians are fighting for and paying with their lives. Ya habla fuerte el representante de Ucrania ante las Naciones Unidas y dice, si Ucrania no sobrevive, tampoco sobrevivirá la paz en el mundo. Si Ucrania no sobrevive, tampoco, y no tengan ilusiones, sobrevivirán la Organización de las Naciones Unidas. Si Ucrania no sobrevive, no se sorprendan, la democracia fallará. Ahora podemos decir que debemos de salvar a Ucrania, debemos de salvar a la Organización de las Naciones Unidas, debemos de salvar a la democracia, debemos de defender los valores en los que creemos y que por ello los ucranianos están luchando y pagando incluso con sus vidas. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, asegura que la guerra no es la respuesta, es muerte, es sufrimiento humano, es destrucción sin sentido. Urgió a elegir el camino de la diplomacia, hablaba así. The guns are talking now, but the passive dialogue must always remain open. It's never too late to engage in good faith negotiations and to address all issues peacefully. Dice, las armas son las que están hablando en este momento y no el camino hacia el diálogo, que debería siempre de estar abierto. Nunca es demasiado tarde para negociar. Si hay fe, podemos, de una manera pacífica, enfrentar todos los problemas que tengamos hacia adelante. Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, urgió un cese inmediato de las hostilidades. México demanda una vez más que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se abstengan de hacer uso del veto ante situaciones en las que estén directamente involucrados o frente a situaciones de atrocidades masivas. México reitera su respeto a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente y condena los actos de agresión
de los que ha sido objeto. Y con todo, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, firmó una solicitud para que su país, Ucrania, se una a la Unión Europea en un intento de afianzar vínculos con Occidente. Su oficina informó que el papeleo está en camino a Bruselas, sede del bloque. Parte del problema con Rusia es porque Ucrania quiere ser parte de la OTAN y aquí está refrendando la intención. Las fuerzas ucranianas mantienen el control de Kiev, donde priva una tensa calma. Muchos habitantes hicieron filas para comprar agua, alimentos, luego de 2 noches confinados en sus casas por toque de queda. Esto impuesto por las autoridades. Un convoy militar ruso está avanzando a lo largo de... El convoy tiene un largo de 27 kilómetros. Tanques, tanquetas, vehículos de asalto, 27 kilómetros de armamento y de equipamiento. Con cientos de tanques, artillería, vehículos que transportan soldados, se acerca cada vez más a la capital de Ucrania. No se sabe si irán al centro de Kiev o se unirán a las tropas rusas que están rodeando a la ciudad. El presidente Zelensky pidió que un tribunal internacional investigue y castigue a Rusia por sus acciones en Ucrania, mismas que describió como crímenes de guerra al confirmar bombardeos en Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Igor Terekhov, alcalde de Kharkov, dijo que esta es la primera vez en sus muchos años de historia que la ciudad pasa por algo como esto: proyectiles que golpean casas residenciales, matando y mutilando civiles inocentes. De acuerdo con funcionarios ucranianos, al menos 9 civiles murieron y decenas más resultaron heridos por el ataque. En el sótano del hospital infantil de Okhdadit, allá en Kiev, madres y bebés se resguardan de la guerra en camas improvisadas, en mantas dispuestas a ambos lados de pasillos de concreto para tratar en estos de proteger a los niños. Otros mayores están demasiado enfermos para irse a casa o huir de la capital con sus familias luego de la invasión rusa. También se adaptan a la vida bajo el asedio, manteniéndose alejados de las ventanas y tirados en los pasillos con sueros intravenosos, de una forma improvisada de darles una atención de manera desesperada. En un quirófano, cirujanos y enfermeras operaron a un niño de 13 años que ingresó al hospital luego de haber resultado herido en los enfrentamientos armados. Llegó grave y lo están tratando de atender con lo poco que tienen. Agencias de las Naciones Unidas para los Refugiados contabilizaron más de 500,000 personas que desde que empezó el conflicto han salido de Ucrania. Han ido a Polonia, han ido a Rumania, han ido a Eslovaquia y se han movido como han podido otros países. Vladimir Putin, presidente ruso, decretó varias medidas para contrarrestar la caída del rublo. ¿Saben ustedes cuánto ha caído el rublo? El rublo ha caído un 30% desde que empezó el conflicto y los mercados accionarios de Rusia no van a estar abiertos hasta el día 5 del mes de marzo y probablemente más. La suspensión de operaciones en la bolsa de Moscú se extenderá, dice 5, pero puede ser de manera indefinida. Estados Unidos y la Unión Europea y otros países anunciaron la exclusión de algunos bancos rusos del sistema SWIFT de pagos y cualquier transacción con el Banco Central con Rusia. El castigo de Occidente llevó al Banco Central ruso a aumentar fuerte su tipo de interés básico hasta 20% para con esto tratar de limitar una inflación rampante. Estados Unidos prohibió las transacciones del Banco Central ruso, según anuncia el Departamento del Tesoro norteamericano, una sanción de efecto inmediato y de una severidad sin precedentes tomada en coordinación con varios aliados de Washington. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, anunció que suministrará a Ucrania sistemas antitanques, municiones, equipos militares. La Unión Europea añadió a 26 rusos, incluido Dmitry Peskov, portavoz de Vladimir Putin, en la lista negra de personalidades sancionadas por la invasión a Ucrania. Suiza adoptará de forma integral las sanciones económicas de la Unión Europea, no obstante su tradicional neutralidad. Rusia restringe vuelos de compañías aéreas de 36 países en respuesta al cierre del espacio aéreo de varios estados a los aviones rusos después de la invasión de Ucrania. La medida contempla a los países de la Unión Europea y Canadá, en lo que Aeroflot aumenta las frecuencias
de vuelos directos entre Moscú y Cancún. 3 vuelos directos a la semana. Esta es parte de algunas respuestas que a veces no entendemos. Walt Disney Company decidió suspender el lanzamiento de sus próximas películas en Rusia. Es el primer estudio de Hollywood en realizar esta acción luego de la invasión a Ucrania. Hay muchas cosas más. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Un avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó en Bucarest para transportar mexicanos desde Bucarest, huidos de Ucrania, desde Bucarest hacia México. Las aerolíneas Aeroflot, Azur Air y Nordwind, me acaban de reportar, suspendieron los vuelos de Rusia a Cancún, no porque hayan suspendido la frecuencia, sino porque lo tuvieron que hacer, porque hay lugares por donde hay que volar encima, digamos, y el espacio aéreo de esos países está cerrado a Rusia. Entonces, Rusia no puede hacer el trayecto. Andrés Manuel López Obrador aclaró que México no se cerrará a Rusia ni a los vuelos procedentes de esa nación, pese al conflicto bélico. La declaración ocurrió luego de que Miguel Torruco, secretario de Turismo, fuera criticado en redes sociales por invitar a Aeroflot, esta aerolínea rusa, a mantener la conectividad. Pues que se sepa, nosotros no nos vamos a cerrar a ningún país. Bueno, pues eso es lo que dice el presidente. Y las consecuencias de sus tonterías las vamos a ver pronto. López Obrador dice querer la paz afuera, pero en México estamos en guerra. Vemos que López Obrador está en guerra en contra de la oposición, en contra de los órganos autónomos, en contra de los periodistas. Dice Ricardo Anaya en otro video que lanza con obuses al presidente. Increíblemente, López Obrador no ha tenido los tamaños para condenar con todas sus letras la invasión de Putin a un país independiente y soberano. O sea, no se ha atrevido a decir el nombre del mandatario ruso. Frente a una verdadera atrocidad, López Obrador reacciona con tibieza. Se ha limitado a decir que según él está a favor de la paz, cual además de ser una posición tibia, pues es falso. Porque dice que afuera quiere paz, pero adentro está en guerra contra la oposición, en guerra contra los organismos autónomos, en guerra contra el INE, y hay que decirlo, en guerra contra los periodistas. Pues sí, y el panista dice que López Obrador ataca a los periodistas porque no sabe cómo tapar el hoyo de la casa gris, esta de la que tampoco ya se habla en los medios de comunicación. La casa gris. ¿Cómo no vas? El hijo. Y en cualquier parte del mundo, esa contradicción entre la austeridad que predica para los demás y el lujo que justifica entre los suyos. No, y ahora resulta que él es la víctima. Rocío Nale, la secretaria de Energía, fíjense, el petróleo puede llegar a los $120 el barril, pero dice la secretaria de Energía mexicana que pese al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, no subirán los precios de las gasolinas en México. Díganme ustedes si esto tiene una lógica. Los costos de producción por el refinamiento son más caros. Lo que tenemos que comprar de refinados del mundo es, por supuesto, algo que tenemos que pagar con sobreprecio. Tiene que haber un mayor subsidio, pero hay unos huecos fiscales de este vuelo y hay un proceso de falta de inversión en el país, producto de la desconfianza, y Rocío Nale sale con esta batea. En el 2021, Pemex registró una pérdida neta de 224 mil millones de pesos que aunados a el 2020, las pérdidas de petróleos mexicanos en 2 años son de 3/4 billón de pesos, o sea, 750 mil millones de pesos. Díganme ustedes si esta no es la crónica de una empresa quebrada. Durante el 2021, últimos datos disponibles, Pemex envió a la atmósfera 225.523 millones de pies cúbicos de hidrocarburos, 248% de contaminantes más que en el último año de Peña Nieto. En los 6 incrementos que ha realizado el Banco de México a su tasa de referencia desde junio pasado, no frenaron
la inflación subyacente debido a efectos externos fuera de control, dice Adriana García, coordinadora de análisis económico del Observatorio Económico México. El crédito a las empresas y personas físicas con actividad empresarial registró una caída de 4,1% real anual en el primer mes del 2022. La tasa de desocupación de México disminuyó 0.22% en enero pasado respecto al mes previo a 3.62% de la población económicamente activa, tomando en cuenta que en la economía mexicana el estar en la economía informal es como si estuvieras empleado. En el seminario Visión del Futuro México 2042, Carlos Salazar, presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial, instó a la actual administración a dejar de revisar todo lo que estuvo mal en el pasado y a empezar en un México posible hacia el futuro. Ya basta de estar diciendo que todo estuvo mal. Ya, yo creo que el tiempo para revisar nuestro pasado debe tener un fin, ya. Pero ya, por favor, pensemos en el México posible. El presidente del Consejo Mexicano de Negocios recalcó que sí hay inversión en el país, pese a que persiste una visión generalista. No le entiendo esto de generalista. ¿Qué quiere decir Antonio del Valle? Que en México tendemos a ser absolutistas y generalistas. Nos cansamos de escuchar que México no tiene inversión, que en México no hay oportunidades y no hay empleo, que la inseguridad en el país es rampante. Y sí, estos son problemas hoy intrínsecos que tenemos en el país, pero no nos damos cuenta que, oye, inversión en el país, claro que hay, y por supuesto que hay muy buena inversión. ¿Ahora es suficiente? No. Bueno, pues me encanta la visión de Antonio del Valle, porque inversión, pues él la podrá tener, seguridad, por supuesto que él la podrá tener. Ahora, que esta sea una condición que está harto de escuchar, pues que apague la radio y que apague la televisión y que se cierre a los medios digitales y que viva en su cocún, porque ya estuvo bueno, ¿no? De que van a ver al presidente y lo único que dice Antonio del Valle cuando sale de una comida es que el presidente estuvo muy simpático y contó muchas anécdotas. Antonio, pues así veo que es como se protege el capital en el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el delito de ultrajes a la autoridad tal y como estaba legislado desde marzo del 2021 en Veracruz. Por 10 votos a 1, el Pleno de la Corte resolvió que este delito viola el derecho humano a la libertad de expresión y el principio de taxatividad penal. El máximo tribunal también anuló el artículo 371, fracción segunda del Código Veracruzano, que busca combatir el halconeo de grupos criminales sobre las actividades policíacas. El artículo anulado impone de 7 a 15 años de cárcel a quien posea, porte, utilice equipos de comunicación de cualquier tipo para acechar, vigilar o realizar cualquier acto encaminado a obtener y comunicar sin un fin lícito, es decir, al halconeo mismo. Esta es fuerte, ¿eh? Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, contempla denunciar en México y en los Estados Unidos a Julio Scherer Ibarra por el delito de extorsión, ya que presuntamente condicionó su libertad a cambio de obligarlo a vender Altos Hornos de México a Grupo Villacero de Julio César Villarreal Guajardo. Mauricio Flores Castro, abogado de Ancira, dijo que la acusación es similar a la de Juan Collado cuando se presentó con una denuncia en contra de ex consejeros jurídicos de la presidencia y sus ex abogados, quienes presuntamente le exigieron vender la Caja Libertad a Banca Afirme, cuyo dueño es también Julio Villarreal Guajardo, para salir entonces del reclusorio norte. En diciembre del 2020, el abogado de Juan Collado envió a Andrés Manuel López Obrador una carta para pedirle que el entonces consejero jurídico Julio Scherer fuera el intermediario para negociar un acuerdo reparatorio por las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, y con esto Juan Collado denuncia: acabé siendo extorsionado. Andrés Manuel López Obrador reconoció que él mismo sugirió a Juan Collado reparar el daño ante la Fiscalía General de la República. No, nada más
la recomendación, porque por la familia, creo que hasta me mandaron una carta o algo así. Sí me llegó en su momento un planteamiento de que querían llegar a un arreglo o algo así. Entonces mi respuesta fue, en la Fiscalía reparen el daño. Noten la mano, el presidente con la mano derecha tiene una retracción de los tendones de los dos últimos dedos. Es un tema de carácter neurológico que ha venido avanzando. Antes era 1, ahora son 2. Y el presidente no es preciso. Me dijeron esto o algo así. Pasó esto o algo así. No sé si lo haga con intencionalidad o de plano el algo así quiere decir que no recuerda nada. La Fiscalía General de la República anticipó que en su momento solicitará más de 40 años de prisión en contra de los 4 abogados que supuestamente vinculados a Julio Scherer estuvieron en esta querella, pero a Julio Scherer lo dejan intacto, impoluto, intocado, y con ello solamente se abalanzan a los 4 abogados del bufete del que originalmente Julio Scherer es también miembro, y que ahora pues regresó a ese bufete, ¿no?, de abogados. Pero Julio Scherer no resulta tocado porque es hermano del presidente y a los hermanos del presidente no se les toca. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el 14 de marzo el caso de la ex pareja y ex nuera de Federico, hermano de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. El ministro Alberto Pérez Dayán repartió a sus colegas proyectos de sentencia para los amparos en revisión promovidos por Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, ambas acusadas de supuesto homicidio por negligencia de Federico, el hermano de Gertz Manero, que por cierto, en esa querella, Gertz Manero aprovechó para intimidar a la familia de la expareja de su hermano y les quitó todos sus bienes, que es una costumbre del fiscal, por cierto. Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán, informa que extendieron a Jalisco la búsqueda. Miren, después del fusilamiento de San José de Gracia en Michoacán, tuvieron 4 horas los sicarios para limpiar la escena del crimen, para llevarse lo que se llevaron. Bueno, sacaron hasta una Karcher, una de esas mangueras de presión, para lavar el lugar. Dejaron, perdón que lo diga, dejaron desechos de materia cerebral en el piso, que son los desechos a los que se refería el presidente. Pero el presidente ignora que hubo una ejecución cuando las autoridades tardaron 4 horas en llegar al lugar después de los hechos ocurridos con el fusilamiento de 17 personas. Y entonces yo me pregunto, si el presidente de la República no está enterado de que ahí hubo un fusilamiento de 17 personas y lo duda públicamente, perdónenme, o el presidente tiene demencia senil, o al tipo se le olvidan las cosas y tiene alguna forma de amnesia, o de plano es un cínico al hablar en este sentido. Adrián López Solís, fiscal general de Michoacán, indaga la posibilidad de que los cuerpos fueran retirados en camionetas. Lo está indagando y lo dice así. Desde muy temprana edad, esta persona era considerada como parte de una célula delincuencial que opera en esa zona del estado. Posteriormente, se pasó a un grupo criminal asentado en el estado de Jalisco, realizando hasta estos últimos días, presumiblemente, actividades delictivas en el estado de Colima. Hombre, qué bueno que ya te enteraste. Se llama Alejandro G., conocido como El Pelón. Este hombre fue al velorio junto con un grupo de familiares por la muerte de su mamá. Estaban en el velorio, lo sacaron junto con Alejandro G. y Cuerda. A todos se los echaron. Señor fiscal, me llama la atención que haya todavía este tipo de dudas. Este lunes fue asesinado Juan Carlos Brito, delegado del PAN en Acapulco, en Guerrero. Esto fue afuera de un gimnasio. La administración municipal de Acapulco, que encabezó el periodista Evodio Velázquez Aguirre, entre el 2015 y el 18, tuvo con Juan Carlos Brito a un subsecretario de Seguridad Pública y presuntamente este hombre hoy
hasta ayer, delegado del PAN en el puerto de Acapulco, pudiera haber tenido algún tipo de vínculo con la delincuencia. Así, su muerte. Acapulco sigue como un hervidero. México exigió justicia a Estados Unidos luego de que se localizaron los cuerpos de 3 migrantes mexicanos en Phoenix, en Arizona. A través de un comunicado, el consulado del país en esa ciudad del estado fronterizo dijo que la policía local halló los cadáveres en un terreno baldío con signos de trauma el pasado 20 de febrero. Nada más les quiero decir que Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente del Brasil, llegó a México. Fue recibido con ternura por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Podría entrevistarse hoy con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Tiene programado participar en la Asamblea de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación el miércoles 2 de marzo. Estará ahí Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, ¿por qué no?, director de la Comisión Federal de Electricidad, y claro, no podría faltar Mario Delgado, el simpatías, el presidente de Morena. Así es como están, y además, si Lula gana las elecciones en Brasil, entraría otra vez con fuerza a Brasil a fortalecer a México en el Foro de Sao Paulo, de los países de la izquierda mexicana. Una buena oportunidad de López Obrador para alejarse otra vez de los Estados Unidos. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Fíjense que cuando el día de ayer el presidente de la República hablaba de el fusilamiento de 17 personas en una población que se llama San José de Gracia, en Michoacán, él decía y criticaba a medios de comunicación porque hablábamos de un fusilamiento, que él decía, es que no tenemos comprobado que haya sido un fusilamiento, cuando algunos medios enfáticos lo aseguran. Decía, sí hay restos de sangre, bueno, de hecho hay un video y hay restos de desechos humanos en el lugar, pero no están los cadáveres. Y por lo mismo, si no están los cadáveres, entonces podríamos decir que no ha habido el evento hasta que se confirme. En algunos medios incluso se llegó a comparar este asunto de San José de Gracia con los 43 de Ayotzinapa. Es decir, no están los cadáveres y sí, hay algunos restos de cenizas, pero al no estar los cadáveres no se podría confirmar que los 43 de Ayotzinapa fueron muertos o desaparecieron. Vivos se fueron, vivos los queremos de regreso, era la respuesta. Pero tanto en ese caso de Ayotzinapa, que no se pudo negar, como este del fusilamiento que el presidente niega, me parece que el presidente tiene ya un problema que pasa del cinismo que pensé que tenía a un problema que, de preocuparme su cinismo, ahora lo que me preocupa es su amnesia. Porque el presidente olvida, no tiene una correlación directa con los hechos, no tiene información, que se me hace muy grave para un hombre que está al frente del país, porque el presidente de un país debe de ser el hombre mejor informado del país. Porque toda la información le tiene que llegar a él. Y el presidente la desestima, la olvida, la jerarquiza de manera errónea, no le da prioridad a lo que tendría que tener. Y así el presidente está gobernando bajo ideas trastocadas en las que reacciona tarde, reacciona mal o sencillamente no reacciona. Y esto para un líder político con tanto poder como el que ha concentrado, me parece que es un despropósito. Acumular el poder para después no saber qué hacer con él y aprovecharlo en beneficio de lo que sería su ambición por acumularlo, se me hace un despropósito del presidente de la República. Y el presidente desestima, luego trata de ironizar que se le olvidan las cosas o los nombres para minimizar. ¿Quién fue este periodista? Y por ahí algún palero de los periodistas que tiene enfrente en la mañanera. Loret, señor. Ese, Loret
de Mola. Y lo que parecía una actuación, hoy, desafortunadamente para el presidente y para México, se está convirtiendo en un proceso reiterado, cotidiano, de este desencuentro con la verdad, de este desencuentro con la realidad y de esta paranoia que tiene el presidente de culpar de todo a terceros o al pasado o a ciertos grupos de la sociedad mexicana que son los culpables de todo lo que a él le sale mal. Y así como decía Antonio del Valle, no podemos hablar que hay violencia rampante en todo el país y que no hay inversión en ningún lado, pues pareciera que eso se está pegando. Porque lo que estamos nosotros viendo es uno de los momentos más dramáticos de la vida política, económica y social de México, y pues entre el presidente y algunos que le rodean, están tratando de proteger el último enclave de lo que es, hoy por hoy, el proceso autoritario más grande que se ha dado en México en su historia. Y que la acumulación del poder que tiene el presidente para llegar a esta pared en donde todo rebota y aparentemente para nada hay una reacción, hacen del presidente un elemento tóxico, ofensivo para la toma de decisiones tan importantes como las que se tienen que tomar hoy en políticas nacionales, pero también en políticas internacionales que redundan, repercuten en parte de lo que son reacciones que tarde que temprano tendremos que ver de nuestros principales aliados ante las posturas que tiene el presidente, que son anacrónicas, que son tardías, que son imprecisas, son inoportunas, son inconsecuentes. El presidente no está bien. Y la base de lo que aquí quiero comunicarles a ustedes es que me preocupa el estado mental del presidente, porque empezó construyendo una falacia de todos los escenarios habidos y por haber. Y a todos les puso un mote y un nombre con una gran habilidad. Esto es culpa de las mafias del poder. Los pobres están aquí conmigo. Aquí hay un proceso en donde tenemos que ayudar todos. Bendiciones hasta a los delincuentes y a sus mamacitas. Pero en todo ello, el presidente, preso en estas frases manidas que trataban de engañar a la población, hoy engañan al propio presidente y le han rebotado ya no como una estrategia política, sino como una patética enfermedad que tiene el presidente, que de manera recurrente recurre al sofisma, a la mentira, a la ideologización de sus proyectos y a veces hacia el descontrol de una falta de pensamiento en sus postulados, lo que trae como resultado esto que estamos viendo, un mal gobierno. Y por lo mismo, he escuchado hasta el cansancio voces que piden que el día 10 de abril, con la revocación del mandato, no vayamos a opinar. Y solamente les digo como argumento que la democracia se hace con la presencia de la ciudadanía en la opinión cuando ésta se tiene que dar. Y si escogemos el 10 de abril para quedarnos callados y no atender a un llamado democrático constitucional, no del presidente, estaremos cayendo en el juego del presidente y tal vez en su enfermedad, porque yo puedo entender que el presidente tenga pensamientos inconexos, pero no puedo comprender cómo personas que yo considero inteligentes estén invitando a los ciudadanos a no acudir a votar cuando hay un llamado de las urnas, no del presidente, de las urnas y de un instituto electoral que está confrontado con el presidente como tal vez la única opción que tengamos para decir lo que pensamos de este mal gobierno. No te quedes callado ante un enfermo. Obra en consecuencia. Vota el 10 de abril. Decide el futuro del país. No dejes que se quede en manos de otros. López Obrador. El civismo nos enseña que nuestro Estado mexicano se conforma de territorio, población y gobierno, este último en 3 poderes,
Tú has dicho al diablo las instituciones. Luego entonces, al diablo con Morena en el legislativo, Arturo Saldívar en el judicial y López Obrador en el ejecutivo con todo y su fuero. Ultrajadores de nuestra Constitución, patria y libertad. Rafael, León, Guanajuato. Tu voz es mi voz. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Siempre he tenido mucho respeto a la opinión política y sobre todo jurídica del abogado Javier Livas Cantú. Y hoy quiero hablar con él unos minutos acerca de lo que para él significaría la fecha del 10 de abril en esta convocatoria constitucional para la revocación del mandato presidencial. Javier, ¿cómo estás? Te saludo esta mañana, buenos días. Pedro, muy buenos días, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte verte. y gracias por tu invitación, Pedro. Oye, Javier, pues mira, parece que tú y yo estamos en contra de una corriente de pensamiento, y no sé si sea de pensamiento, que está invitando a la abstención, a que le hagamos un desaire al presidente de la República con nuestra ausencia a las urnas, complejas, por cierto, por la falta de presupuesto, para el 10 de abril. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, la opinión es muy sencilla. Esas opiniones son opiniones muy lineales, son opiniones que podrías esperar de ingenieros del TEC. Ellos ven causa-efecto directa. Ahora, Andrés no ve causa-efecto porque Andrés está todavía en una etapa anterior a la causa-efecto. Andrés él es magia, ¿sí? Él todavía cree en la magia. Él cree que porque él llegó y se sentó como presidente, ya el país al día siguiente iba a cambiar y los narcos iban a cambiar y iba a haber una transformación milagrosa. Entonces estamos enfrentando a un mago, pero lo enfrentamos con pensamientos lineales en donde dice, no, como Andrés es muy talentoso para la política, lo que está haciendo es una trampa, entonces nosotros queremos no caer en la trampa. La verdad es que tienes que ver todo el conjunto de lo que está pasando. Andrés tiene una mente muy simplista. Andrés es más burro que diablo. No sé si me explico. Sí. Y lo que está pasando es que él, con su pensamiento simplista, quiere llevar a la práctica eso de que si el pueblo manda, el pueblo quita, el pueblo pone, el pueblo quita. Y ese es un diseño que en todo caso nos favorece a nosotros. Andrés cometió un error muy grave. Él quiso hacer una ratificación de mandato, quiso armar todo para favorecerlo, pero hay que ver lo que realmente terminó. Lo que realmente terminó es como tú lo acabas de decir, es un proceso constitucional, está en la ley. Entonces, quienes tratan de hacer argumentos personales, subjetivos, en contra de una ley de la Constitución, contra la Constitución y su ley reglamentaria, están totalmente mal. Andrés se equivocó porque nos está regalando la oportunidad de votarlo, en el sentido de sacarlo del puesto, de quitarlo, de revocarle el mandato. Pero yo creo que es más que una revocación de mandato. Es una oportunidad para que él deje de ser presidente, porque además está transgrediendo la ley. No solamente no cumple su mandato constitucional, sino que esto va mucho más allá de la falta de confianza. Hay que hacer valer el Estado de Derecho, ¿sí? La protesta constitucional que hizo Andrés no sirve porque él no sabe cómo funcionan las leyes. No sabe cómo funcionan las leyes. Entonces, le ha hecho falta tener un procurador, como había antes, que era no solamente el que perseguía los delitos, pero también era el asesor presidencial y era el que le daba consejos al presidente. Y ahora que el fiscal es un ente separado que solamente procesa delitos, pero no es el consejero, pues Andrés está totalmente perdido. Y te voy a decir una cosa, lo tenemos que remover porque Andrés en este momento es el principal transgresor de la ley.
comete delitos todos los días. Cada vez que abre la boca prácticamente está cometiendo delitos. El caso de Loret es muy obvio. Él está cometiendo delitos al amenazar a un periodista, está cometiendo delitos al sacarle su información personal, al transgredir las leyes fiscales, también está cometiendo delitos. Entonces, rifó un avión, eso es un fraude. Ahora, Javier... Los Javier, empresarios que compraron ese boleto ese día, pues son paleros de categoría, pero no pasan de ahí. Te digo, tienen un pensamiento lineal. Son ingenieros del TEC, ¿sí? Y es lo mejorcito que tenemos. Javier, en todo esto, o sea, se habla de que la revocación de mandato es una invención del presidente y que no le debemos de hacer el juego, y por lo mismo, si vamos, le haremos el caldo gordo y haremos vinculante el proceso, que justamente, creo, Javier, cualquier persona con dos dedos de frente debe de saber que lo que queremos, los que queremos que se vaya el presidente, es hacerlo vinculante, el proceso, diciéndole que no siga en el mandato. Es justamente al revés. Exactamente. Por eso te digo, tienen en mente, parten de una premisa, Andrés es un diablo. Pues no es un diablo. Es más burro que diablo. Y cometió un error, Andrés. Nos está regalando la posibilidad de correrlo anticipadamente. Y tenemos que aprovecharlo. No puede ser que no se den cuenta. Yo creo que se van a dar cuenta un poco más adelante. Estoy hablando de Diego, sin duda, pero también quizá espero que Felipe Calderón y Vicente y el propio Luis Carlos Ugalde, Gustavo de Hoyos, Enrique de la Madrid, todos ellos se den cuenta de que Andrés está cometiendo un error que le va a costar la presidencia. Porque yo estoy viendo las cartas que me están llegando por lo que yo estoy diciendo, por lo que estoy diciendo en el periódico, y veo que personas, digamos, del pueblo están, número uno, conscientes de que necesitamos salvar al INE por encima de lo que pueda ser la consecuencia de la votación, de la revocación o no revocación. No podemos dejar a los voluntarios que cuidan las casillas, a los que las atienden, a los que las operan, no podemos dejarlos solos. ¿Por qué? Porque vamos a perder por desmotivación a la parte más importante del INE, que son sus voluntarios. Eso no lo podemos arriesgar. Ahorita los tenemos, ahorita nosotros contamos los votos. Nosotros los contamos, ¿qué más quieres? Sí, porque comparan con Venezuela y los procesos que hizo allá. No aplican, hombre. No aplican. Esos argumentos están perdidos, Pedro. Yo reto a los que he nombrado a que tengamos un debate y verás que pierden el argumento, porque están equivocados de principio a fin. Están equivocados porque le dan a Andrés más beneficio lo creen más inteligente de lo que realmente es. Andrés tiene una inteligencia que no llega ni al promedio. El problema es que, ¿sabes qué? Tenemos que apelar, Javier Rivas Cantú, a la inteligencia y a la sensatez de la sociedad mexicana, que desafortunadamente López Obrador ha logrado algo, la ha logrado dividir. Entonces queremos hacerle el vacío al presidente, no yendo. Fíjate, México es un país católico. El día de 10 de abril es Domingo de Ramos. El viernes anterior, digamos, oficialmente empezarían las vacaciones. Casillas lejanas por la falta de presupuesto. Incomodidad para ir a votar. Pero yo me pregunto, Javier, si México merece de nosotros una respuesta, hombre, un pequeño sacrificio para estar con México, ir y buscar tu caseta, donde quiera que esté tu casilla electoral, no importa. Dar el ejemplo, Javier, de que la democracia se hace participando. Nunca hemos visto en la historia una democracia ausente. O sea, las democracias son presencias, no ausencias. Y aquí pareciera... Nadie... En una elección se decide por votos, ¿sí?
se decide por votos. ¿Quién tuvo más votos? Ese es el que va a ganar. Los abstencionistas que están siendo promovidos por los que ya mencioné, ese número va a ser una cifra negra. Entre más abstencionistas, peor vamos a quedar ante la comunidad internacional. Claro. Necesitamos salir a votar. Y te doy este dato. En una elección para diputados, obviamente a mitad del periodo salen a votar mucho menos gente que en una presidencial. Pues esta elección es una elección presidencial, ¿sí? Porque es una primera ocasión que vamos a poder remover del puesto a un presidente que está no solamente faltando a su juramento constitucional en la forma así más amplia, porque el gobierno es verdaderamente desastroso, sino que está faltando a ese juramento con actos que son delictivos. Y tenemos la oportunidad de removerlo. No hacerlo sería desperdiciar esta oportunidad. Los costos de la elección ya están incurridos, pero contactos que tengo en el INE me dicen que más del 80% de los ciudadanos van a poder votar en la casilla donde siempre votaron, ¿sí? Y aquí, al que le puede perjudicar, digamos, la falta de presupuesto, pues a lo mejor va a ser a las poblaciones muy pequeñitas que no les van a poner una casilla para que voten 50 personas, y esos van a tener que caminar 1 kilómetro o 2 para poder ir a votar, ¿sí? Lo que Andrés no se dio cuenta, porque te digo, es muy bruto, perdóname la expresión, pero tenemos un presidente muy bruto y es una ofensa que creo yo que se puede decir en televisión. Él, al recortar el presupuesto, le está recortando casillas en donde él tiene más fuerza, ¿sí? Las casillas urbanas, 81% de las personas van a poder votar donde siempre votaron. Este dato lo tengo checado con gentes que están cerca del INE. Entonces, no va a ser un gran trastorno. El INE está trabajando arduamente, ya depuraron el proceso. Te vas a tardar unos cuantos segundos en ir a votar, en que lean tu nombre, te dan tu boleta, te marcan el dedo, depositas tu boleta y te vas. Va a ser súper ágil el proceso. Javier, vamos a dejar esto en un reto que estas personas que tú has citado, Luis Carlos Ugalde, Enrique de la Madrid, bueno, he visto opinar hasta a Broso y a gente así que dicen, mi mismo y querido Carlitos Alarraqui, ¿no? Dice, es un tongo. Bueno, hagamos un foro en donde discutamos el tema. A su programa o que venga al programa tuyo y lo debatimos. Bueno. No podemos usar argumentos simplistas y menos prejuiciados. Pero ¿sabes qué? Me gusta más tu término. Son pensamientos lineales ante un esquema esférico que tenemos que verlo en todos sus aristas y puntos de vista, acciones y reacciones. Estamos en un sistema. Andrés se equivocó y ahora no se puede hacer para atrás. Se equivocó y nos regaló su salida y nos está retando a que lo saquemos. Eso me gusta. Javier Rivas Cantú, te agradezco. Voy a tratar de organizar esto y me entusiasma tu entusiasmo, tu inteligencia preclara de siempre. El tintero, respeto tu tiempo y estoy listo para el debate con cualquiera de ellos o todos en bola, como quieran. Mira, yo por mí me iba contigo todo un día a discutir esto, pero sabes cómo son los tiempos de la radio y la televisión. De todas maneras, allí estamos emplazados y voy a tratar de organizar esto para que lo discutamos. Conforme se acerque la fecha, cada vez va a ser más ominosa la necesidad de que esta sociedad piense, y tú me has ayudado a que pensemos juntos. Pero quiero despedirme con una última cosa. En la ley de revocación se le ordena al INE que organice discusiones inteligentes sobre este tema. Bien, ahí está. Pues hay que hacerlo bajo ese auspicio. Bajo ese auspicio, hay que hacerlo. Y Javier Rivas Cantú, como siempre, te agradezco mucho tu presencia aquí en el programa. Te mando un abrazo. Gracias, con mi cariño. Me da gusto saludarte, Pedro. Y igual para mí me da gusto saludar a este hombre que ha sido toda su vida un luchador y que hoy está haciendo pensar a la sociedad mexicana.
y dice, tenemos un presidente muy bruto que nos dio la oportunidad de sacarlo y ahora la queremos desperdiciar, no yendo a votar. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, voy con una mujer que admiro muchísimo y es Kenia López. Ella es vicecoordinador del PAN en el Senado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la propia Cámara. Y Kenia, necesito ayuda mental para que me ayudes a pensar qué le pasa al presidente cuando ignora este fusilamiento del San José de Gracia allá en Michoacán, después de que pasó todo lo que todos vimos, que se limpió la escena del crimen, que claramente hay una vendetta, una masacre, ante la ignorancia de un presidente que parece no acusar recibo de nada. Kenia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues sí, la verdad es que sí se requiere, digamos, un esfuerzo importante para tratar de entender qué está pasando en la estructura del presidente, qué está pasando en el propio gobierno, que viendo las cosas no las pueden aceptar y por supuesto menos las van a poder corregir. Yo incluso tengo debates al interior, digamos, del Senado de la República y bueno, pues ya sabes, ¿no? El lugar común es que todo tiene que ver con el pasado, que todo tiene que ver con una responsabilidad anterior y me parece increíble porque además es un discurso que ha dado el presidente y que ha permeado a todos sus seguidores de manera, yo diría, casi como, digamos, como expresión única de resultados. Todo tiene que ver con los gobiernos anteriores. Pero esto que hemos visto en Michoacán, digamos, ya rompe toda la estructura discursiva, porque, a ver, estamos hablando, pues, de un Estado gobernado por ellos, de un gobierno federal que no puede dar una respuesta positiva en ningún tema y en temas de seguridad menos. Cuando yo escuché, digamos, y seguramente pasó lo mismo que nos escuchan en el programa, les pasó lo mismo, cuando el argumento es que no hay cuerpos, pues evidentemente uno se pregunta, si eso fuera así, entonces dejemos de buscar, digamos, a los 40,000 desaparecidos, o dejemos de buscar a los alumnos de Ayotzinapa, digamos, hay una lógica inentendible, pues justamente lo que se busca es la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición. Si el argumento es que no tienen los cuerpos, bueno, pues entonces están claudicando siquiera a buscarlos, Pedro, eso es terrible, a generar justicia para las familias. Todo el mundo sabe, a lo largo y ancho del país, que lo que hacen ahora, digamos, las organizaciones delincuenciales, ¿no? que ellas sí están organizadas, no pareciera que la delincuencia está organizada y el gobierno está desorganizado y es terrible. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues levantan los propios cuerpos, ¿no? Lavan, digamos, los espacios en donde se realizaron esos crímenes y no por eso deja de haber un crimen y no por eso deja de haber familias y víctimas. Sí, ahora, en todo esto, Kenia, fíjate, hasta el propio presidente critica a los medios de comunicación que informamos el hecho, haciendo ver que estamos siendo enfáticos en decir hubo un fusilamiento de 17 personas cuando lo vimos. Y el presidente consigna que está mal lo que decimos porque lo que estamos haciendo es meter un ambiente de amedrentamiento a la sociedad, haciendo sentir que hay violencia por todas partes. Pues entonces no sé qué es lo que estamos haciendo. A veces me pregunto si el presidente no debe de ser visto con un rasero ya, digamos, con una óptica ya más de juicio, porque él está sometiendo a juicio a quienes informamos cuando él es el presidente de la República y no puede descalificar lo que es evidente, no puede descalificar. No sé si con esto incurra también él en un delito. Bueno, a ver, claramente sabe que no le va a pasar nada porque tiene el control de las instituciones. ¿Por qué está tan desencajado? Pedro, por algo muy elemental, está bajando en las encuestas. Hoy, digamos, se publica una encuesta en donde claramente se ve que está en el peor número de su historia en términos, digamos, de aceptación, ¿no? Y el presidente no trabaja para gobernar, el presidente trabaja para que la gente lo acepte. Es impresionante, ¿no? Porque además, digamos, en antaño decíamos, bueno, pues la gente te acepta, los ciudadanos te aceptan, te reconocen, tienes una buena popularidad
por cuánto trabajas o por cuántos resultados das. Ya vimos, digamos, que en los gobiernos populistas eso no pasa. Puedes no dar resultados, puedes tener los peores números en la pandemia, puedes tener los peores números de seguridad o más bien de inseguridad, y la gente de todas maneras encuentra justificantes, porque claro, ¿no? Los mexicanos, que además es un asunto humano, pues anhelamos un cambio, anhelamos que las cosas vayan para mejorar, pero digamos, eso ya se le rompió, ya se le quebró. Ya la gente hoy está cuestionándolo y evidentemente pues eso los tiene fuera de sí. ¿Qué lo sacó de su balance? ¿Qué lo sacó, digamos, de su espacio en el que todo se les resbalaba, no les pasaba nada? Pues la casa gris. Ese es el tema de fondo, ¿no? Porque además le da en el centro de flotación de su discurso histórico esta posibilidad, digamos, de que el 99.6% de los mexicanos nunca puedan nadar en una alberca como la que su hijo nadaba, ¿no? O no puedan tener una casa con un cine adentro como la que su hijo tiene, pues evidentemente rompe todo el discurso histórico del señor y todo su populismo. La gente evidentemente se da cuenta, pues, ¿no? Porque además yo decía en el Senado de la República, en lo que pues los mexicanos andábamos buscando como desesperados un tanque de oxígeno. No sé si te pasó a ti o a alguien que conozcas. A mí me pasó, a mucha gente. Yo, digamos, viviendo aquí en la Ciudad de México, presidiendo la Comisión de Derechos Humanos, muchísima gente me buscaba para pedirme un tanque de oxígeno, para ver cómo sus familiares podían salvar su vida en la pandemia. Hoy que haces una reflexión y dices, pues en lo que muchísima gente estaba buscando tanto de oxígeno para no morir en la pandemia, la familia del presidente se daba unos lujos en Houston, ¿no? Impresionantes gracias a todos los privilegios que tiene. Por eso es que hoy pues el presidente trata, ¿no?, de salirse de la realidad. Además es una cosa, digamos, yo creo que sí tiene que ver con un análisis psicológico, psiquiátrico, ¿no? Sí, o sea, sí, si tú no sí, dices sí. lo que está pasando, pues no significa que no esté pasando, ¿no? O sea, si tú no dices, digamos, oye, a ver, hay un problema, no sé, un problema de gripa en tu cuerpo, pues eso no significa que no tengas gripa, nada más no lo quieres reconocer. Es lo mismo que pasa en este gobierno. No, a ver, fíjate nada más la absurdez, digamos. No quieren reconocer una masacre porque no están los cuerpos, aunque hay casquillos, hay sangre y hay digamos, partes humanas. Pero como no hay un cuerpo, no lo quieren reconocer. Es increíble, pues, porque además el modus operandi de la delincuencia organizada es llevarse los cuerpos. Pues Así por es. supuesto, digamos Así que es. estamos viviendo en un mundo paralelo al que el gobierno está viviendo. ¿De qué sirve que se reúnan a las 6 de la mañana, Pedro, para hablar de los temas de seguridad? Digo, seguramente hablarán de 1000 cosas y tomarán un delicioso café, pero no resuelven nada en este gobierno y claro que hay que seguirlo reclamando. Yo lo hago desde el Senado de la República, desde las contramañaneras, y mucha gente ya se está dando cuenta. Por eso la encuesta de hoy, digamos, demuestra que el presidente está en el peor nivel de popularidad desde que está en el gobierno. Pues yo sé que de esto no puedes hablar tú, pero quiero decirle a nuestro auditorio que próximamente habría una posibilidad de que lo saquemos. Y a mí me preocupa México por el estado de salud de quien lo preside. Y esto es algo que los mexicanos debemos de darnos cuenta y reaccionar. Kenia López, siempre me da mucho gusto saludarte. Sigue luchando, sigue siendo valiente, sigue siendo esa mujer que todos sabemos que tienes muchos valores que defender. Te mando un abrazo con mucho cariño. Un abrazo, que tengan un maravilloso día y, por supuesto, a seguir defendiendo la justicia en este país que tanto se necesita en medio de una pandemia y en medio, al parecer, también de un problema bélico a nivel internacional. Les mando un abrazo, que tengan el mejor de los días. Gracias. Gracias, Kenia. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero decirles que Vladimir Putin, el presidente ruso, exigió a el de Francia, Emmanuel Macron, el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la desmilitarización de Ucrania para terminar con la guerra. Macron aseguró que Putin aceptó el cese de los ataques en contra de infraestructuras civiles en Ucrania mientras duran las conversaciones en Bielorrusia. Concluyeron las pláticas entre Rusia y Ucrania en Bielorrusia en una primera fase, acordando, las delegaciones regresaron a sus capitales para consultas y después habrá una nueva reunión.
el Vaticano ofreció servicios del Papa, incluso para interceder en la pacificación en el conflicto. El pontífice se pronunció a favor de corredores humanitarios para ayudar a los refugiados a salir de Ucrania. Han salido aproximadamente 500,000 de personas de Ucrania desde que salió el problema. Te acabo de enviar, muchachos, ahí estaba hablando Sergei Lavrov, el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia, ante la Organización de las que no llegó el video, ante la Organización de las Naciones Unidas, y resulta que en el momento en que empezó a hablar, le hicieron un vacío a Sergei Lavrov, y los 140 delegados que estaban en la reunión en la Organización de las Naciones Unidas se salieron. O sea, le hicieron el hueco a Sergei Lavrov y lo dejaron hablando solo. Ahorita que venga, ahí está, miren, ahí está. Ahí estamos viendo, para todas las personas que nos acompañan en la televisión o en los medios digitales, todos los diplomáticos ante el Consejo de Seguridad, reunidos 140 miembros, todos se salieron y dejaron a Sergei Lavrov hablando solo. Nunca antes en la historia de un proceso bélico había pasado un fenómeno así. Le hicieron el vacío a Rusia y dejaron a Rusia hablando sola. Vean ustedes, es doloroso lo que Rusia está recibiendo como respuesta del mundo. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, asegura que la guerra no es respuesta, urge a elegir un camino de diálogo. Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU, urgió al cese inmediato de las hostilidades, pero México mantiene la idea de no romper con Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky firmó una solicitud para que Ucrania se una a la Unión Europea. El papeleo está en camino a Bruselas, según Volodymyr Zelensky. El bloque estará por decidir si recibe a Ucrania en el marco de la OTAN. Y esto marcaría, creo, una mayor radicalización del gobierno de Vladimir Putin. Las fuerzas ucranianas mantienen el control de Kiev, donde priva una tensa calma y muchos habitantes hicieron filas para comprar agua y alimentos. Un convoy militar ruso de 27 kilómetros de largo, con tanques, artillería, vehículos, soldados, se acerca cada vez más a Kiev, a la capital de Ucrania. Se está viendo por diferentes formas, por drones. Hay reportes de los servicios secretos de Ucrania que consignan este hecho. Es un convoy. ¿Ustedes han visto algo? Una fila de vehículos de 27 kilómetros, yo nunca en la vida. Bueno, pues eso, de puros vehículos de artillería y formas de guerra. Volodymyr Zelensky, ahí está, miren, ahí estamos presentando la colita de este convoy de 27 kilómetros de largo, y se está viendo, se está avistando de parte de Ucrania con gran preocupación. No se sabe si estos vehículos van directo al corazón de la capital de Ucrania o a rodear a Kiev para después desde ahí amedrentarla. De acuerdo con funcionarios ucranianos, al menos 9 civiles murieron y decenas más resultaron heridos por el ataque a Kharkov. En el sótano del hospital infantil Ohmadit, en Kiev, bebés, niños y sus madres se resguardan de la guerra. La ACNUR contabilizó más de 500,000 personas que han salido del país. Prohibición de transferir divisas al extranjero e imposición de exportadores para convertir en rublos el 80% de sus ingresos obtenidos en monedas extranjeras son algunas de las medidas decretadas por Vladimir Putin ante la caída del rublo. Y además ya nadie va a parar esta caída. El rublo se ha caído un 30%. Y si siguen las cosas como van, hoy es martes, para final de esta semana el rublo podría estar valiendo la mitad de lo que equivalía su presencia en los mercados antes de la invasión a Ucrania. Estados Unidos prohibió todas las transacciones con el Banco Central ruso, según anuncia el Departamento del Tesoro. La Unión Europea añadió a 26 rusos, incluido Dmitry Peskov, portavoz de Vladimir Putin, en la lista negra de personalidades sancionadas por la invasión a Ucrania. Suiza dejó la neutralidad. Esto es histórico también. Adoptará de forma integral
las sanciones económicas de la Unión Europea en contra de los rusos. Twitter agregó etiquetas y redujo la visibilidad de los tweets que tienen contenido de los sitios web de medios afiliados al Estado ruso, como RT, es este logo es verde con las letras RT negro. Esto está prohibido. Y Sputnik. Walt Disney suspendió el lanzamiento de sus películas en Rusia. Es el primer estudio de Hollywood que realiza esta acción por la invasión a Ucrania. Oigan, un Antonov, ¿dos qué? ¿El Antonov? 225. El avión más grande de la historia. El avión más grande, además un único avión, porque nada más hizo un solo modelo, fue destrozado en los ataques del día de ayer. Este avión Antonov 225 es un avión que sirve para transportar tanques de guerra, nada más con eso los puedo decir todo. Es un avión enorme, enorme, único en el mundo. Este es un trancazo durísimo para la aviación por la pérdida de este modelo que estaba en el suelo y quedó destrozado luego de un bombardeo. Aquí estamos viendo este Antonov 225, es el aparato volador más grande que ha hecho la historia del hombre. Bueno, este único modelo está destrozado luego de los ataques en Ucrania. Andrés, bueno, nada más les digo que denuncia Alonso Ancira, contempla denunciar en México y en Estados Unidos a Julio Scherer Ibarra por extorsión, ya que presuntamente condicionó su libertad a cambio de obligarlo a vender Altos Hornos de México al grupo Villacero, mismo grupo al que supuestamente a Juan Collado condicionaron para venderle la Caja Libertad a una caja propiedad de la misma organización de Monterrey. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y vamos directamente con Adriana Braniff, que nos tiene información, lo último que ha venido ocurriendo en este conflicto ucraniano-ruso y todas sus consecuencias a nivel mundial. Te saludo esta mañana, Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro, si podemos decir buenos, sí, buenos días. Pues sí, ayer fue esta reunión entre Rusia y Ucrania en esta frontera de Bielorrusia, que duró 5 horas. La buena noticia, pues es que las dos partes, si es que podemos hablar de alguna buena noticia, es que las dos partes aceptaron continuar esta plática en una fecha todavía no especificada, en una región que pudiera ser cerca de Polonia. Y la mala es que no se acordó un cese al fuego y peor aún, pues que la violencia está escalando, porque el panorama pues no es nada optimista, porque pues es difícil que las negociaciones prosperen si las partes siguen atacando con artillería y sobre todo si el blanco son civiles, Pedro, porque ayer se dio el mayor ataque a civiles en Ucrania. Se atacó una población de gente de a pie, gente civil, en lo que es la segunda ciudad más grande de Ucrania, que se llama Yarkov. Y se acusa a Rusia de haber usado lo que son bombas prohibidas por la Convención de Génova. Hay voces que piensan que esta negociación que fue propuesta, como lo dijimos ayer, por Vladimir Putin, pudiera ser una nube de humo, ya que hay un convoy, y presentabas imágenes hace un rato, este convoy enorme de 27 kilómetros que se está en estos momentos dirigiendo a la capital de Kiev, Pedro. Sí, todo esto está poniendo un acento muy especial. Fíjate que he recibido muchas comunicaciones de familias mexicanas en Ucrania, en Lviv, en Kiev, en Kharkov, que me están mandando ya testimonios de ataques directos a multifamiliares en donde viven personas, no son edificios ni de oficinas ni de gubernamentales, son multifamiliares. Y bueno, todos sabemos que en lugares como Ucrania la gente por lo general no tiene casa, tiene departamento, y esos lugares pues simplemente ahora están a merced de lo que pase. Y con este amago que hay alrededor de la capital de Kiev, con esta serie de pertrechos y elementos militares que está enviando Rusia, pues parece que el problema se puede poner más difícil en los próximos días hacia el final de la semana.
Sí, y el temor está creciendo, Pedro, porque, bueno, como bien dices, no se está respetando la parte civil, a los civiles se está atacando, pero sigue creciendo el temor de que Rusia pudiera desplegar, además de este convoy que estamos viendo, ya que es un hecho, pues armas que no habían sido usadas en un principio, y de ser así, pues lo peor estaría por venir, ya que a medida de que se siga frustrando la toma de la capital, pues la ofensiva rusa puede ser peor. No hay que olvidar que Vladimir Putin es un ex agente de la KGB y tiene a su disposición armas no convencionales. Ayer estaba viendo Daily Star, este periódico, que presentó algunas que no estamos diciendo que son las que se están usando en este momento, pero que existen y que te voy a presentar rápidamente en pantalla. Se trata de tanques como este, que fíjate, no tienen piloto, tienen sensores, pueden lanzar cohetes, pueden lanzar armas automáticas, lanzar flamas, y son manejados con control remoto. También tienen a su disposición drones que son capaces, como este que estamos viendo ahí en pantalla, de lanzar ataques a buques, o sea, por vía mar. También lo que se conoce, ¿no? Los perros estos que se han publicitado muchísimo, que son lanzados desde paracaídas con elementos de la Guardia Nacional Rusa, que pueden servir para asistir a la tropa, para rescatar. Y también hay otro tipo de tanques, que son los tanques ligeros, que son también lanzados con paracaídas, pueden ser lanzados a la tierra o al agua. Y fíjate, esto que sí me llama la atención, unos rifles que se disparan solos, o sea, encuentran el objetivo y se disparan sin tener un tirador humano. También drones invisibles a radares que pueden o son capaces, como este, de sobrevolar de Moscú a Londres y de regreso en una sola misión, con tripulación, por cierto, y con misiles. Y por supuesto está el mayor temor que se tiene, que es el de alguna bomba nuclear, Pedro. Sí, esa parte es lo que hubo un llamado, incluso hace menos de 48 horas, del propio Vladimir Putin para poner en guardia a esa reserva nuclear ante lo que está viviendo Rusia, que es todo tipo de bloqueos. Ya ves cómo anda el rublo, ¿no? 30% abajo, los mercados cerrados, después de que tuvieron una caída del 30% en una sola jornada. ¿Cuándo habías visto una cosa así, Adriana? No, y bueno, reaccionando Rusia con medidas de alzar las tasas de interés en una sola noche, Pedro, de 9.5% al 20%, con el objetivo, claro, pues de salvar al rublo, y se está viendo ya una resistencia civil por parte de los rusos, ahí dentro del propio país, que por ahí va a venir la presión, largas filas de rusos tratando de sacar su dinero de los bancos antes de que desaparezca. Así es que, pues estamos viendo también este problema ahí. Y antes de irme, no quiero dejar de comentar que hoy es la fecha en la que el presidente Joe Biden va a presentar hoy por la noche el Estado de la Unión, the State of the Union, que es este informe anual sobre la situación actual del país. ¿Y en qué momento se da, Pedro? En un momento en el que en el interior del país hay inquietud, como todo el mundo, y en el exterior pues está este peligro, y además el propio capital político de Joe Biden está en su nivel más bajo en estos momentos desde que inició su presidencia. Hay 3 temas que vamos a escuchar hoy y que mañana vamos a platicar aquí contigo, que seguramente va a ser, bueno, tener que abordar el tema principal ya, o sea, el guión que tenían hace 2 semanas ya lo rompieron, ya lo tiraron, ya cambió. La crisis de Ucrania, la inflación, por supuesto, que se está sintiendo en Estados Unidos y que le está quitando puntaje a Joe Biden, por supuesto, porque pues, en el bolsillo de los norteamericanos esos son los que votan. Y número 3, la pandemia. Claro, fíjate cómo son las cosas. Cuando el mundo parecía estar ya saliendo de ese temor en el que estábamos todos por la pandemia, se relajaban ya algunas cosas, pues ahora llega otro miedo mundial, que es el que estamos presenciando. Es increíble cómo puede cambiar la vida y los problemas del mundo en un parpadeo. Así es lo que estamos viendo en este 2022 que augurábamos iba a ser un mucho mejor año que el 21, y hasta guerra tenemos. Gracias, Adriana, como siempre, y estaremos en comunicación constante. Gracias, Pedro, estamos atentos. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y le doy la bienvenida a mi querido Roberto José Pacheco esta mañana. Roberto José, buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Bueno, para complementar, mi estimado Pedro, la entrevista que hiciste hace unos minutos con Kenia López, senadora del PAN, en torno a esta violencia que está imparable
en diversos estados de la República Mexicana. Bueno, el día de ayer ella realizó su conferencia semanal y ella afirma que México se está encaminando hacia un estado fallido, toda vez que el presidente López Obrador ha cedido sus atribuciones al crimen organizado. Critica que el gabinete, Pedro, el gabinete de seguridad, que se reúne todos los días a las 6 de la mañana en Palacio Nacional, bueno, dice que se reúne, pero dicen que no son capaces de saber lo que pasa en el país, ni atienden la violencia que está fuera de control. Afirma que lo que pasa en México demuestra que vamos hacia un estado fallido porque el presidente está cediendo sus atribuciones al poder mexicano, a la delincuencia. Escuchamos lo que dice la postura de Kenia López sobre este asunto. Lo que está pasando en México demuestra que vamos hacia un estado fallido. ¿Qué es, compañeras, compañeros, qué es un estado fallido? Pues es la incapacidad de las instituciones de proveer, de dar bienestar a la población. Y claramente en México las instituciones no están funcionando. El gobierno está cediendo a la delincuencia organizada sus atribuciones. Por ejemplo, así como el gobierno cobra los impuestos, la delincuencia organizada cobra el derecho de piso. Mi estimado Ferri, sin lugar a dudas que la violencia, la inseguridad, la inflación y la pandemia son un cóctel, son una bomba molotov que estalla todos los días en agravio de la población. Pedro, mi reporte. Gracias por este reporte, Roberto José, bienvenido. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y aquí estoy con mi querido Pedro Ferriz Híjar, aquí Ingeniero, muy buen martes. Pues ni tan bueno. Bueno, estamos vivos, que eso ya estamos vivos. Ganancia. Oye, quiero rápido primero hablar de esta, en verdad es una pérdida para el mundo de la aviación, lo que pasó con el Antonov 225, AR-225, un avión único en el mundo, nada más había uno que se fabricó en 1988 como parte de la necesidad espacial que tenía en ese momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, se divide la URSS después en 1989 y Ucrania se queda con este avión único. No había otro. No había otro en el mundo, pero de ahí hay que echarnos un brinco a la historia. ¿Cuál había sido el avión más grande de la historia antes de este Antonov? Y fue el Spruce Goose que hizo Howard Hughes, que ahí la gente que nos está viendo estamos viendo este video en donde fue el lanzamiento de este avión del Spruce Goose, que lamentablemente nada más logró volar una vez su tamaño. O sea, 100 metros, 120 metros. Es que era demasiado grande. Sí. Era demasiado grande y la tecnología de esta época no permitía que este avión volara más. Un avión que se tuvo que despegar desde el mar justamente como por hidroavión. El peso, como hidroavión. Y ha sido hasta el momento, este es el hidroavión más grande de la historia, que apenas si se levantó, ¡pum! Pelito, y ¡pum! Otra vez para abajo. ¿Por qué? Porque estaba demasiado grande y después este avión se va a descansar durante muchos años a Long Beach, California, en donde había dos monumentos enormes a la historia. El Queen Mary, por un lado, y al ladito del Queen Mary, durante muchos años, yo recuerdo que alguna vez lo fui a ver con mi abuelo, fíjate. Sí. Hace muchos años estaba este domo en donde albergaba este Spruce Goose de Howard Hughes, que lamentablemente lo quitaron de esta exposición. Se va al Museo de la Aviación, pero durante muchos años estuvo ahí en Long Beach, California. Los que tuvieron la oportunidad de irlo a ver, era magnífico. Yo me acuerdo, muy chico, yo de haber tenido 10 años cuando me llevó mi abuelo, y me acuerdo perfectamente de haber ido a ver ese avión, porque me maravillaba que yo quería tomarle una foto al avión y no cabía en el lente de mi cámara, por más que me hacía yo para atrás, no cabía en ese momento, pues la tecnología de las cámaras. Todavía era de las que le tenías que hacer un ladito. De revele usted su rollo. Revele usted su rollo, pues no cabía este Spruce Goose. Pero ahora está este Antonov, algunas imágenes. Fíjate, a México nunca llegó este Antonov,
Llegó un hermano. No, más que animal. Es un animalote, es un avión gigantesco, que no solamente, olvídate de transportar tanques, te escuchaba que decías que transportaba tanques Este avión le cabían en la panza del avión, le cabían 3 trailers, remolques de trailers. Esa es la longitud del avión para que lo tengan en la cabeza. Fíjate, ahí estaba haciendo algunas piruetas este avión. Imagínate mover este avión, nada más el banqueo a la derecha, banqueo a la izquierda, de manejar este avión, el momento de despegue, la potencia que tenía, que los que han también tenido el gusto de viajar. Las 6 turbinas. En aviones grandes, por ejemplo, en el Airbus A380, pues saben lo que se siente, el thruster, en el momento en que tiene que despegar este avión, es impresionante, te pone los pelos de punta. Ahí tienen una relación para que vean, estos aviones que están al lado, pues son aviones mucho más chicos, pero ni tan chicos. Estos aviones son, pues no sé, pues puede ser un 737, el que tienes ahí al ladito es un 737, nada más para que veamos la relación de tamaño. La única forma de accesar a la panza de este avión es por medio del sistema beluga, que se le llama, en donde se abre la parte de enfrente, para poder accesar. Y en este avión, pues principalmente, ¿qué se transporta? Helicópteros. Equipo militar. Equipo militar. Pero después de la caída de la Unión Soviética, se convierte en un avión de transporte. De insumos, de chips, de componentes para la industria automotriz. Ay, puedes meter lo que quieras, lo que se te pegue. Un barco cabe ahí adentro. Entonces, pues sí, una pérdida importante para el mundo de la aviación. Pero bueno, eso nada más como un detalle que se me hizo muy interesante, porque pues si algo tenía Ucrania para el mundo era este avión, ¿no? Que nada más lo tenían ellos y que se utilizaba, que nació como la parte final de la carrera espacial para transportar los Un año antes de la caída del muro de Berlín. Un año antes de la caída del muro de Berlín. Pero bueno, vámonos a lo que sucedió hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos cosas que me llaman la atención. Primero que nada, nos habla el presidente López Obrador de lo que sucedió el fin de semana en Michoacán, en donde, en San José de Gracia. 5 horas, primero se manejaban 3, 5 horas tuvieron para matar, para ejecutar, para hacer, para sacar de la funeraria, para limpiar, para quitar todo. Ay, de repente se les quedaron ciertas Después llegaron cositas. las autoridades. Después llegan las autoridades para decirnos algo, pues que era evidente. Ayer el presidente decía, pues es que no hay cuerpos, nada más encontramos ahí unos cachitos de cuerpos humanos, etcétera, etcétera. Y hoy Había, perdón el mal gusto del comentario, lo que más encontramos fue materia cerebral. Masa encefálica. Sí, había masa encefálica y algunos otros pedazos de cuerpos humanos y demás que después de que la cárcel pues no se llevó todo. Y hoy nos da una explicación por parte de la Fiscalía General de la República, en donde lo que nos dicen es que esto fue pues un ajuste de cuentas. Ayer te lo dije. El cártel Jalisco Nueva Generación, con grupos michoacanos, los templarios, la familia michoacana, que pues entre otras cosas... Algo de lo que queda. Algo de lo que queda, viene Guerreros Unidos. Viene este ajuste de cuentas. Pero principalmente aquí fue templarios, familia michoacana y cártel Jalisco Nueva Generación, que se va a este ajuste de cuentas, así lo decían hoy en la conferencia mañanera. El Jalisco cobra venganza contra Abel y asesina a su hermano José N. Esto en diciembre de 2021. Esto genera que Abel N. le haga llegar que lo va a asesinar y que por ningún motivo se presente en San José de Gracia. Entonces, pues es un ajuste de cuentas del crimen organizado. Al parecer la estrategia de los abrazos, de los balazos, pues no está funcionando en México. Sobre todo de un presidente que desconoce la ejecución y que critica a los medios de comunicación que publicamos el hecho, como si fuera culpa nuestra. Ahora, no creas que hoy se fue de que no dijo nada sobre los medios. Dice hoy el presidente sobre el ataque ocurrido en San José de Gracia, en Michoacán. Hay mucha desinformación, porque sus opositores están empeñados en atacar a su gobierno y a la transformación que está realizando. Si no tiene que ver con él, no es digno de mencionarse. Entonces, ¿qué está pasando? Que se da una ejecución de 17 personas y sus opositores
están empeñados en atacar al presidente de la República. Ahora, sobre estos ataques del presidente de la República, ayer y antier y anteayer y anteayer y así todos los días desde hace 4 semanas hemos estado hablando del tema de José Ramón López Beltrán, ¿no? ¿Por qué? No solamente porque los medios de comunicación traemos vigente el tema de las corrupciones del hijo del presidente de la República, que si esto, que si el otro, que si la casa de Houston, que etcétera, etcétera. Hoy el presidente nuevamente lo pone en la agenda. El único responsable de que sigamos hablando del hijo del presidente es el presidente, que todos los días, desde hace 4 semanas, no cesa en intentar defender las acciones de su hijo. Y dice hoy, yo no mantengo a mis hijos desde que casi, porque padrísimo, ¿no? Dice, yo no tengo tarjetas de crédito, no tengo cuentas de cheques, no tengo dinero, no traigo cartera. Antes traía 200 pesos en la cartera. Ya no trae cartera, porque ya no la necesita. Y entonces dice, yo no mantengo a mis hijos. Y yo nada más, como le digo a la Brani, quiero poner esta conversación y retirarme lentamente. No, señor presidente, tú no mantienes a tus hijos, los mantenemos nosotros, claro. Los mantenemos, el pueblo de México mantiene al bodoque, que no sé si se acuerde, hasta hace poco estaba cobrando cheques de la Cámara de Diputados. Miren, escuchen ustedes, y si no me creen, apunten el teléfono, marquen, a ver quién les contesta. Escuchen. ¿Qué, güey? ¿Yo también soy junior de la 4T o qué? Aquí lo vamos a ver, escuchar perfectamente bien, hablar al grupo parlamentario de Morena para cobrar su cheque. Bueno, Manuel, habla José. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué dices? Pues aquí, mano, chambeando, ¿qué onda? Nada, oye, nada más para saber, ¿qué onda? Si seguía cobrando ahora. Todavía, sí, claro que sí. No, sí, te falta cobrar ya tu último, sí, ajá, sí. Ajá, y cheque también. El cheque que me van a dar, ¿no? Ese no sé, a lo mejor ya está también, o sea, porque lo repites el día de No, es que el otro a lo mejor todavía no, ¿eh? ¿Todavía no? No, pero el sueldo sí. Sí, el sueldo funciona así. Sí, claro, ajá. Ah, ok, bien. Oye, ¿tienes mi identificación, no? Sí la tiene Carmen, te la puedo rescatar. Oye, un favorzote, no seas malo, ¿se me puede mandar un mensaje y pasarme el teléfono de Carmen? No lo noté, ¿vale? Te lo doy si quieres así en la mano. A ver, espera. ¿No? ¿No traes tarjeta? A ver, espérame. Porque es que yo soy medio güey para mandar mensajes. A ver, dígame. Es el de Carmen. 50. A ver, 50. 36. 0000. 0000, la oficina, ¿no? Pensión. Ajá. 56. ¿50 qué? 56. Ah, ok. 437. Ahí está. Yo les pido, marquen 50 36 0000. Yo ya marqué. Y te contestan en la Cámara de Diputados. Extensión 56. Háblenle a Carmen. A ver si les da su cheque. ¿Qué Carmen sería tú? Pues alguna secretaria del grupo parlamentario de Morena, porque aparte si marcas a la extensión 56, te contesta Carmen. Entonces, y se los digo, porque el servidor ya marcó. Pues a ver si está el cheque, ¿no? Está el cheque. Sí. Porque todavía el bodoque cobra su sueldo. Qué bonito, qué ternura. Es que lo mantengamos al hijo, uno de los hijos incómodos del presidente. Son muy güeyes para mandar mensajes. También para grabarlos. Sí, son... Bueno, pues ya. Y para muchas otras cosas más. Pero vamos a constreñirlo nada más a este mensaje. Vamos a hacer... es impresionante. Estoy viendo mucha presencia de ustedes. Luego del fusilamiento de 7 personas en San José de Gracia, Michoacán, el presidente no está seguro si ocurrió. ¿Piensa usted que López Obrador es un hombre bien informado? El 19% de la audiencia piensa que sí. El 81% piensa que no. Y yo les agradezco a todas las personas que están pasando en nuestras formas de consulta. Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Hola Pedro, buenos días. México, me da mucho gusto saludarlos. Ha sido un largo y frío invierno en nuestro hemisferio, mucho más exigente para todos después de 2 años de pandemia que nos han puesto a prueba en todos los sentidos posibles. Pero es el final. Estoy seguro que es el final. Las fuerzas de la naturaleza preparan ya una nueva primavera y quizá todavía
no es muy claro, pero te lo aseguro, lo pequeño se va, llega lo grande. Los signos son muy fuertes, probablemente conmovido por lo cercano de la primavera, el mundo se llenó de libertad y se unificó para defender a Ucrania y con Ucrania defender las libertades del planeta. Las acciones impulsivas de Putin han sido un error de cálculo muy grave que seguramente tendrá efectos devastadores en su gobierno y repercusiones serias de rechazo generalizado en todos los gobiernos autoritarios del mundo derivados de esa misma doctrina de la mediocridad. La estrategia de los aliados ha sido brillante. Para evitar una escalada que pudiera hacer global el conflicto armado, los países que conforman la OTAN no han intervenido militarmente como Putin esperaba que lo hiciera, como el mundo esperaba que sucediera, sino que en unos cuantos días desarrollaron un esfuerzo conjunto sin precedentes mediante el cual, sin detonar ellos un solo misil, han dotado a Ucrania de recursos, de capacidad de fuego, para que pueda resistir la invasión rusa, encapsulando el combate en el territorio invadido únicamente, mientras ellos atacan con fuerza por otro frente, el frente económico, el frente cultural, el frente social, implementando un bombardeo de sanciones, de bloqueos y de boicots nunca antes vistos en la historia de la humanidad, que están dislocando completamente la capacidad de acción rusa y generando grandes afectaciones a la población, que es doloroso que la población rusa tenga que sufrir por causa de sus líderes, que se traducen además en un rechazo generalizado a su líder y en manifestaciones en todo el mundo, empezando por el propio Rusia. Estados Unidos prohibió todas las transacciones con el Banco Central ruso, todas las transacciones en dólares, y congeló sus reservas denominadas en dólares con efecto inmediato. La comunidad internacional excluyó a la banca rusa del sistema de pagos internacionales SWIFT, secándolas, aislándola del mundo. La Unión Europea junto con Estados Unidos extendieron las sanciones, bloqueando los activos y las operaciones de 26 de los máximos líderes rusos, incluidos oligarcas, funcionarios de alto rango y funcionarios de nivel medio. Canadá anunció al mismo tiempo el veto de las importaciones de petróleo rusas y Japón va a imponer sanciones contra Putin y sus ministros. La FIFA y la UEFA suspendieron a todas las selecciones y clubes rusos de competencias internacionales, dejando a Rusia fuera del Mundial de Qatar 2022. Las películas de Disney ya no se van a estrenar en los cines de Rusia de manera indefinida y hasta nuevo aviso. Warner Brothers suspendió el lanzamiento de la nueva cinta de Batman en Rusia. Putin no solo ha perdido en el curso de la última semana estatura global, sino que ha ganado el rechazo del mundo y está quedando aislado porque así lo decidió él en un error de cálculo asombroso, en un momento en el que ya tenía una muy debilitada posición económica. No sé si lo sabías, pero la economía de Rusia antes de los bloqueos y las sanciones era apenas ligeramente mayor a la de México. El PIB ruso era de 1.4 trillones de dólares, cuando nuestro PIB, nuestro Producto Interno Bruto, ronda los 1.1 trillones de dólares. Rusia era ya una economía mediocre antes del conflicto que el propio Putin desencadenó irracionalmente. Considerando su enorme extensión territorial y su riqueza de petróleo, gas y materias primas, es increíble que fuera la 11ª economía del mundo y que estuviera tan cerca de la economía mexicana. El comunismo marxista-leninista está probado. Es una enorme fábrica generadora de mediocridad y de pobreza. Pero ahora, con esta iniciativa de guerra, es difícil anticipar hasta dónde va a caer la economía rusa. Hace una semana Putin apostaba por contar con el apoyo de China y una rápida caída del gobierno de Ucrania, pero el pueblo de Ucrania ha resistido y ha permanecido fiel a su muy admirable presidente, mientras que Europa, Estados Unidos y Canadá han permanecido unidos. Y China tiene muchos intereses económicos en Occidente que parecen obligarlo a dejar solo a Rusia en este conflicto. Putin luce acomplejado, empequeñecido y con la barbarie que ha ordenado, va a pasar la historia como un líder cruel, como un líder desalmado. Sin embargo, Putin es impredecible y todavía tiene un enorme poder de destrucción masiva. Esta semana va a ser decisiva. Vienen definiciones. Como sea, la invasión de Rusia en Ucrania va a remodelar el mundo y va a cambiar a México. Yo espero, yo creo que para bien. Los efectos van a ser diversos.
Cambio drástico en el mercado energético, inevitable incremento en el costo de las materias primas y un realineamiento en torno a nuestros principales socios comerciales y vecinos de la región norteamericana, que hará completamente inaceptable que México continúe con ese coqueteo y esa fascinación que ha venido mostrando en estos últimos 3 años por el modelo ruso y las dictaduras latinoamericanas. El mundo pasa del pasmo a la solidaridad. Ese es un buen signo. Es un tiempo de resurgimiento y validación de las democracias, de la libertad, de la cooperación internacional. El tiempo de oscuridad, yo creo, ha pasado. Las fuerzas de la naturaleza preparan ya una nueva primavera. El solsticio va a traer el triunfo de la luz. No hace falta precipitarse. Todo llega. Que así sea. Que viva México. Que viva el mundo. Que viva Ucrania. Central FM. Equilibrio. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM. Equilibrio. Y voy con mi querido Alex Reyes esta mañana, a quien saludo con mucho entusiasmo. Alex, buenos días. Hola Pedro, muy buenos días, gusto en saludarte. Le hice a la pantalla, Pedro, pero bueno, se ve muy relavado de fondo. No sé qué exactamente le apreté, pero me da mucho gusto saludarte. Oye, la semana pasada fue una gran semana de tenis porque tuvimos el Abierto de Acapulco, un evento de extraordinario nivel que le permitió pues a la gente conocer la nueva sede del complejo. A la par también estuvo el torneo de Guadalajara, WTA 250, pero el domingo no se acabó todo, Pedro. La gran noticia es que ayer arrancó el torneo que también ya es toda una tradición, que hace, si no recuerdo mal, 2 o 3 años estuvimos transmitiendo esta primera emisión desde el complejo Sonoma, allá en la Sultana del Norte. Ayer arrancó el tradicional WTA 250 torneo GNP Seguros y me da mucho gusto saludarlo, don Hernán Garza, director general del torneo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Alex. Gusto en saludarlo, don Hernán, y pues bueno, he platicado también con Raúl Zurutuza hace unos días, con Gustavo Santoscoy, y no quería dejar pasar la oportunidad. Primero para felicitarlo porque a pesar de todas las condiciones adversas que hay en el entorno, no han parado de seguir trabajando muy duro usted y todo su equipo. Y otra vez poner a México y a la ciudad de Monterrey en un escenario muy importante a nivel mundial del tenis. Y bueno, afortunadamente ayer ya arrancó el certamen. Perdóneme, don Hernán, lo estoy perdiendo un poco. La llamada está... A ver si podemos retomarla, porfa. Willy, allá el equipo de producción. Bueno, pues ayer arrancó esta edición 2022 de el Abierto de Monterrey. Hay un tema que también se lo quiero preguntar a don Hernán. Pedro, el tema de la política en torno a lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania ya pegó de lleno al deporte. Ayer, por ejemplo, la FIFA y la UEFA determinaron suspender de toda competencia a los equipos rusos y bielorrusos, es decir, Rusia, que estaría peleando repechaje para ir al Mundial, tratar de calificar al Mundial de Qatar 2022, está fuera. Sus jugadores que claramente no tienen la culpa, ¿no?, de las decisiones que toma el gobierno de Vladimir Putin, pero bueno, la FIFA y la UEFA. Hoy el equipo Haas de Fórmula 1 podría tomar la decisión de sacar de su equipo al piloto ruso Mazepin. No es bueno ni mucho menos, pero tampoco tiene la culpa, ¿no?, de las decisiones. Pero en fin, esto está alcanzando ya de una manera muy importante también a todas las estructuras del deporte. Y bueno, retomando el torneo, don Hernán, espero ya escucharlo bien y debe estar muy contento. Una edición más de este certamen que ayer arrancó afortunadamente con muy buenos partidos. Sí, bueno, afortunadamente pues con un gran triunfo de la campeona Leylah Fernández, que vino a defender su título. Un gran partido el de ella. Y bueno, muy contentos también porque la mexicana Marcela Zacarías venció a Emma Navarro en 3 sets, muy peleado.
Y bueno, pues es una mexicana que viene empujando muy, muy fuerte. La verdad que dio un gran partido, el público se volcó con ella, estamos muy contentos por ese triunfo. Cuénteme un poquito, don Hernán, de las complicaciones que ha significado organizar un torneo. Muchos piensan que estamos saliendo de la pandemia, no lo tenemos claro, pero la situación económica, especialmente en el país, ha estado difícil. ¿Cómo ha logrado usted y su equipo mantener el estatus y el nivel y sobre todo la alianza con patrocinadores que son fundamentales? Bueno, la verdad que tenemos un gran equipo. Caminamos siempre de la mano tenemos una gran esperanza en nuestro país, y tenemos una gran esperanza en que las cosas siempre tomen un nuevo rumbo como lo ha sido después de la pandemia. 2 años pues de ayuno prácticamente, pero ahora estamos al 100% ya. Fuimos el último torneo del circuito que cerramos hace 2 años cuando empezó la pandemia, y somos el primer torneo que iniciamos con el 100% de aforo ya en este torneo. Estamos muy contentos, muy felices, la verdad que un gran torneo, un gran cuadro de jugadoras. Sí. La verdad que todas las jugadoras que vienen a nuestra ciudad pues vienen muy contentas, están en un gran club como es el club de Sonoma, y bueno, estamos con un clima también extraordinario, porque ya ve que en esta ciudad un día puede nevar y allá sienta ese sol. Pero, oiga, don Hernán, quería preguntarle, y no podemos estar alejados de la situación política, y decía que en muchos deportes, el fútbol, en la Fórmula 1, y ayer supongo igual de sorprendido que muchos cuando la sembrada número 1, la ucraniana, Elina Svitolina, dice que pues no jugará el torneo porque le tocaba enfrentar a una bielorrusa. Vaya, las jugadoras rusas y bielorrusas nada tienen que ver en las decisiones políticas de su presidente, pero bueno, es una decisión sin duda fuerte que levanta la voz, no solamente para este torneo que claramente impacta, pero sobre todo en un deporte como el tenis que tiene alcance mundial. Es correcto, pero bueno, no somos nosotros los que tomamos esas decisiones, es un organismo como es la WTA, la que hace todas las gestiones ante jugadoras. Estamos al margen de esas decisiones, ¿verdad? Son de ellos, pero bueno, lo importante es que Elina Svitolina va a jugar hoy. Va a jugar hoy, sí, es un hecho. Es un hecho. Buena noticia, porque ayer surgió la versión de que mientras estuviera jugando la bielorrusa en el cuadro y por obviamente estar su país implicado, ella no jugaría o pedía decisiones más drásticas a la WTA. Don Hernán, lo felicito a usted y a todo su equipo por el gran esfuerzo y el gran torneo que encabezan, y seguramente, como siempre, será un éxito muy importante esta semana, y por allá lo saludaré el fin de semana. Me dará enorme gusto estar en el torneo en la recta final. Le mando un abrazo y que sean 2 muy buenas semanas esta y ATP mucho. La próxima semana. Me saluda mucho, por favor, a Pedro, de mi parte. Muchas gracias. Gracias, don Hernán. Don Hernán Garza, director general del torneo. Al equipo de producción, Pedro, le voy a pedir ayuda. No sé qué hice con mi escenario, pero está deslavado. Se ve bien, está muy Dalí, no te preocupes, está muy Dalí. Exactamente qué botón le apreté, pero ahorita lo corrijo. Te mando un abrazo, Pedro, y estar muy pendiente de lo que ocurre en el tema deportivo, en la relación con el tema político que ya sabemos está impactando a nivel mundial. Gracias, querido Alex. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto. Aquí terminamos este programa el día de hoy. Esta es la primera emisión de Central FM Equilibrio. A nombre de los que hemos aquí trabajado, de todo mi equipo que está conmigo transmitiendo esto para ustedes, les agradecemos y les invitamos a que se queden con nosotros a lo largo de este día en el mundo de la digitalidad. Envío un saludo a toda nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión. Soy Pedro Ferriz de Con y le invito a que estemos en contacto. El mundo está en una catarsis, en una evolución tremenda.
Todo pasa y se transforma de un minuto a otro. Hay que estar pendientes. Hasta entonces. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.